¿no? Entonces yo voy a apagar mi cámara porque como no, si pongo la presentación no os veo, entonces voy a mejor apagar la cámara y me voy a pasar a la esta que está aquí. Ahora ya veo mejor la presentación. Muy bien, pues empezamos ya. Lo primero que tengo que hacer es añadir un subtítulo al título de la conferencia, porque dentro del tema de la innovación en materiales urbanos para ciudades más habitables y sostenibles, realmente me voy a centrar en materiales de la envolvente urbana que favorecen la gestión eficiente de la energía solar. En primer lugar, voy a motivar un poco el tema de esta presentación. Todos sabemos que en las últimas décadas se está produciendo un crecimiento muy fuerte de los núcleos urbanos a nivel mundial. Y este crecimiento trae consigo problemas medioambientales, de polución, pues, seguro, también de aumento de las temperaturas en las áreas urbanas con respecto a las áreas rurales, que es lo que se conoce como la isla de calor urbana, y también un importante consumo energético con las consiguientes emisiones de CO2. La preocupación por este problema se plasma en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso hay uno dedicado a las ciudades y comunidades sostenibles, en los objetivos, los ODS de la ONU, y también en numerosas iniciativas de la Unión Europea. Este crecimiento de las ciudades tiene asociado además la aparición de desigualdades y de problemas de vulnerabilidad en ciertas áreas urbanas. Estos problemas han sido estudiados, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, en el que muestro, por ejemplo, a la izquierda un estudio realizado en el Instituto Eduardo Torroja. Se han identificado los barrios vulnerables, identificados como barrios vulnerables por distintos aspectos sociales, económicos y medioambientales, los que solapan con una edificación ineficiente. Y se muestra cómo la mayoría de los barrios con riesgo alto de vulnerabilidad, que están en tonos más oscuros, se sitúan en el arco sur de la ciudad de Madrid. A la derecha, imágenes de mapas de otro estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la que se estudia la vulnerabilidad en épocas de verano en términos de esta isla de calor urbana, de este aumento de las temperaturas en las zonas urbanas. Y se ve que también se concentra este índice de vulnerabilidad en el arco sur y en el centro, dependiendo de si son las horas diurnas o nocturnas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el crecimiento de las ciudades genera desigualdades y genera vulnerabilidad y pobreza energética, tanto en periodos de frío, como tenemos en el mapa de la izquierda, como en periodos de calor en el mapa de la derecha. En este contexto, los materiales de la envolvente urbana son una herramienta estupenda y muy prometedora para mejorar estos problemas de habitabilidad y de sostenibilidad de las ciudades. Y así, en el campo del desarrollo de materiales de construcción y de la innovación, se desarrollan materiales de altas prestaciones, con prestaciones mejoradas y también con durabilidad mejorada para tener una vida útil más larga. Se investiga también muy ampliamente y muy en detalle y con mucho éxito la valorización de residuos como materia prima y también como combustible, etcétera, para la fabricación de estos materiales de construcción. Y también se desarrollan materiales con funcionalidades avanzadas. Por ejemplo, aquí muestro los materiales fotocatalíticos, desarrollados también en parte por algún grupo del Instituto Eduardo Torroja, que tienen la capacidad de reducir, anular ciertos contaminantes habituales en el entorno urbano. Pues bien, además de estas estrategias, en la que nos vamos a centrar hoy es en las estrategias que mejoran la sostenibilidad y la habitabilidad de los entornos urbanos mediante una gestión adecuada de la energía solar en los materiales de la envolvente urbana, es decir, en las fachadas, los pavimentos y las cubiertas de los edificios. Eh, Esto es lo que quería decir. Tenemos multitud de materiales implementados en nuestras fachadas, en nuestras cubiertas y en nuestros pavimentos, y es importante valorar la capacidad que tienen estos materiales de gestionar la energía solar que incide sobre ellos y, por lo tanto, si la modulamos adecuadamente, de proporcionar una mitigación de los problemas de sostenibilidad y de habitabilidad y, por lo tanto, de vulnerabilidad de nuestras ciudades.
Pues bien, como el tema es la interacción entre los materiales que están en la envolvente urbana y la radiación solar, pues lo que primero que voy a hacer es dar unas pinceladas muy ligeras para no quiero asustar ni espantar a nadie, simplemente dar unas cuantas nociones de cuáles son los parámetros que rigen esta interacción de la envolvente urbana con la radiación solar. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo es esa radiación solar. El Sol, que nos ilumina y nos da vida, es una estrella que está a una temperatura aproximada de 5.900 grados Kelvin. Por estar a esta temperatura, el Sol emite radiación como un cuerpo negro, y la radiación del cuerpo negro tiene la forma de la gráfica de la derecha. Es la intensidad de esa radiación tiene un máximo muy pronunciado en una determinada longitud de onda del espectro electromagnético y luego pues va disminuyendo. El máximo de esa curva de intensidad de radiación de un cuerpo negro en general se va desplazando hacia longitudes de onda más bajas a medida que la temperatura va aumentando. Y además, a medida que la temperatura del cuerpo que emite va aumentando, también se produce un aumento de la intensidad de la radiación. De esta manera, tenemos aquí la radiación del Sol como cuerpo negro que es a 5.900 grados Kelvin. Vemos en la curva, el área amarilla es la intensidad de la radiación solar teórica, digamos, ideal como cuerpo negro. Y vemos que está centrada en una longitud de onda de 500 nanómetros que corresponde a el rango en el que visible, al centro del rango visible en el que nuestros ojos son capaces de ver. El área naranja representa la radiación solar cuando llega desde el Sol recorriendo el espacio hasta el borde exterior de la atmósfera terrestre. Vemos que ha habido alguna pérdida de esa radiación por el camino. Y esas pérdidas son mucho mayores al atravesar la atmósfera, que al final en la superficie terrestre tenemos la curva que está multicolor y negra por debajo de las dos anteriores. Esa es la radiación, la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre. Y vemos que abarca algunas longitudes de onda del rango ultravioleta, pero sobre todo la mayor intensidad se produce en el rango visible, este rango coloreado, que es donde nuestros ojos son capaces de detectar esa radiación e interpretarla, porque nos hemos adaptado a ella, por supuesto. Y luego hay un rango grande de longitudes de onda en las que el Sol también emite radiación, pero nuestro ojo no es capaz de verlas, esas longitudes de onda. Es el infrarrojo próximo, porque está próximo a nuestro rango de visión. Y en este rango vemos que se producen como unas bajadas de intensidad a lo largo de la curva, que son debidas a pérdidas de radiación al atravesar la radiación la atmósfera, pues por absorción, por el ozono, por el CO2, etcétera, y por fenómenos de reflexión y dispersión en las distintas partículas que encuentra la luz, la radiación al atravesar la atmósfera. Dentro de todo el rango electromagnético, la radiación solar, que tenemos aquí debajo, en el esquema de abajo, la radiación solar ocupa un rango muy pequeño y como está representado aquí, abarca el visible y una parte pequeña del rango infrarrojo. Bueno, pues esta es la radiación que nosotros queremos utilizar para gestionarla bien en las envolventes de los edificios y de los pavimentos para conseguir mejorar la sostenibilidad y la habitabilidad de nuestras ciudades. ¿Qué pasa cuando esa radiación incide sobre un elemento de la envolvente urbana? Pues lo mismo que pasa que cuando incide sobre cualquier material, y esto es algo que nos suena por lo menos los conceptos de toda la vida a todos. Parte de la radiación que incide sobre el material es reflejada en su superficie y se devuelve al medio de incidencia, en este caso al ambiente exterior. Otra parte atraviesa el material y en su camino a través del material puede sufrir absorción de la energía de esta radiación, y la parte que no ha sido ni reflejada ni absorbida es transmitida, atraviesa el material y pasa al medio siguiente, al medio que está detrás, digamos.
Esto en el caso de materiales transparentes que permiten que la radiación los atraviese. En el caso de materiales opacos, que son los que más vamos a tratar en esta conferencia, no hay componente transmitida y por lo tanto toda la radiación que incide sobre el material, en nuestro caso de interés la radiación solar, o bien es reflejada en la superficie del material y devuelta al entorno exterior, o bien es absorbida por el material. ¿Mm? Como estos son los parámetros importantes que nos dicen cómo se comporta el material con respecto a la radiación solar, se definen unos parámetros. Todo esto, la motivación de contar todo esto es entender un poco en qué se fundamentan los parámetros que se utilizan habitualmente para caracterizar y definir los materiales de construcción en relación con la radiación solar. Entonces, los términos que se usan habitualmente para definir este comportamiento de la radiación en los materiales son la transmitancia, la reflectancia y la absortancia solar, que son números, es un solo número que engloba la respuesta del material a la radiación solar en términos de cuánta cantidad de la energía que lleva esa radiación es transmitida por el material, cuánta es reflejada y cuánta es absorbida. Se calcula con fórmulas en las que simplemente lo que se hace es tener en cuenta la cantidad de radiación, por ejemplo, en la reflectancia solar, la cantidad de radiación de cada longitud de onda que es capaz de reflejar el material, o sea, su espectro de reflectancia, pero no se suman esas cantidades de radiación tal cual, sino que se le da más peso a las longitudes de onda en las que la intensidad de radiación del Sol es mayor. Es decir, es una suma ponderada con la intensidad de la radiación solar en cada longitud de onda. Visible, en la que la radiación solar es más intensa, va a ser como más importante en el cálculo de estos parámetros solares. Va a tener más peso la reflectancia que tenga en infrarrojo. Pero no hay que olvidarse de todo este rango de infrarrojo en el que no vemos los humanos, pero que hay mucha energía solar en ese rango. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo también para definir estos parámetros solares. Bien, ¿qué efectos tiene esta interacción de la radiación solar con los materiales? Pues en primer lugar, efectos ópticos. De los efectos ópticos, el más conocido es el color, el más evidente es el color, que se define por la respuesta del material, la respuesta óptica, a la radiación en el rango visible. Es un efecto visible que relacionado con nuestro sistema de visión. De manera que nosotros vamos a ver una fachada azul cuando el material que está en su superficie refleja sobre todo con mayor intensidad la radiación que nuestro ojo interpreta como azul, que es la radiación de longitud de onda entre 450 y 495 nanómetros. La vamos a ver roja, el color de una fachada es rojo, cuando el material que tiene en superficie refleja sobre todo con más intensidad la radiación del Sol, en este caso, en el rango de longitudes de onda del rojo, que es el rango de mayor longitud de onda dentro del visible. Y vamos a ver los materiales blancos, son aquellos que reflejan eficientemente todas las longitudes de onda del rango visible de una manera uniforme. O sea que los materiales blancos son los que más reflejan la radiación solar porque reflejan todas las longitudes de onda y además con una alta reflectancia. Bueno, pues además de estos efectos ópticos, la radiación solar que incide sobre los elementos de la envolvente urbana tiene también efectos térmicos, que son los que más vamos a manejar para conseguir mejorar la sostenibilidad y la habitabilidad de nuestras ciudades. Lo que ocurre es que la parte de la radiación solar que es absorbida por el material, es decir, la que no es reflejada, provoca un aumento de la energía cinética de las partículas que forman el material, es decir, las excita, digamos, y esto genera un aumento de la temperatura superficial del material. Es un fenómeno superficial y es entonces la temperatura que alcanza la superficie de un material expuesto, en este caso a la radiación solar, depende de la cantidad de radiación que ese material absorbe. Es decir, de la absortancia solar de ese material, de la respuesta óptica en todo el rango solar, no solo en el visible, sino también en el rango infrarrojo próximo. ¿Y qué hace el material con ese aumento de temperatura? Pues se genera una energía térmica que puede ser, pues se puede transmitir por conducción a través del material, pero también hay una parte de esa radiación que es reemitida por el material en forma de
otra radiación, vamos a decir, porque esto es un tema que se suele confundir. Los materiales absorben la radiación solar, que dijimos que estaba entre 250, 300 y 2500 nanómetros, y esa energía térmica se reemite en forma de radiación. De la misma manera que el Sol emitía radiación como un cuerpo negro, los materiales a las temperaturas habituales en materiales de envolvente urbana, que están, vamos a poner, entre 0 y 60 grados, por ejemplo, van a reemitir esa radiación, pero por supuesto, como están a una temperatura mucho menor, lo van a hacer. Aquí a la derecha tenemos esta primera gráfica que vimos. Como la temperatura es más baja, la longitud de onda a la que van a emitir es mucho mayor que la del Sol, que está a 5000 y pico grados, y además la intensidad de esa radiación va a ser mucho más baja. Bien, pues concretamente para estas temperaturas a las que suelen estar los materiales en el ambiente, en la superficie terrestre, bajo la irradiación del Sol, reemiten la radiación, la energía térmica en forma de radiación en el rango de longitudes de onda de 8 a 12, 13 micras. Lo que define la cantidad de radiación que son capaces de reemitir los materiales es otro parámetro que se denomina, otro parámetro característico del material que se denomina emisividad. La emisividad intuitivamente representa la capacidad del material de reemitir la energía térmica en forma de radiación electromagnética en ese rango normalmente de 8 a 12 micras. Aquí he puesto otra vez el espectro electromagnético. Tenemos en amarillo las longitudes de onda, el rango del espectro electromagnético en el que está la radiación solar, el visible y una parte pequeña del infrarrojo. Y aquí en negro tenemos aproximadamente el rango de longitudes de onda del espectro electromagnético en el que se produce la emisión de radiación térmica por parte de los materiales cuando están, pues eso, entre 0 y 60 grados. Bien, pues con todo esto lo que vemos es que la interacción de la envolvente urbana, los materiales de la envolvente urbana con la radiación solar depende de estas propiedades del material, de cuánta radiación es capaz de transmitir, reflejar y absorber el material y después de cuánta radiación absorbida es capaz de reemitir el material en forma de radiación en el rango de 8 a 12 micras. Es decir, estas propiedades las denominamos propiedades termoópticas de los materiales, que dependen pues, de la composición del material, de la terminación, no es lo mismo si el material es más rugoso o más liso, y por supuesto varían con el envejecimiento del material a lo largo de su vida útil. Bien, pues por supuesto todos estos factores, todos estos aspectos, que es lo que a nosotros vamos en este momento, es a todos estos factores definen el balance energético de la ciudad, es decir, la energía que se genera y la que se absorbe y cómo se maneja la energía en la ciudad, la energía térmica fundamentalmente. Y entonces hemos visto que depende ese balance energético de las propiedades termoópticas de los materiales y, por supuesto, también de las condiciones de la energía solar, que es la que estamos mm, intentando gestionar, ¿no? Depende de la climatología, por supuesto, dependiendo de la temperatura, del clima, etcétera, tenemos distinta cantidad de energía solar incidente sobre la envolvente urbana, la latitud y la orientación que definen la intensidad y el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre los elementos de esa envolvente, la morfología urbana, no es lo mismo en un cañón estrecho, la incidencia de la radiación solar que en espacios amplios y también de los usos de los edificios y del entorno urbano. Con todo esto vamos a poder gestionar ese balance energético de la ciudad para conseguir modular por supuesto, mejorar el confort en el entorno exterior, también el confort en el interior de los edificios y, como consecuencia, la demanda energética en el entorno urbano. Y concretamente, lo más conocido y lo más sonado, pues gestionar la isla de calor urbana que he mencionado anteriormente. Y en esto quiero señalar que las propiedades termoópticas de los materiales son un factor muy importante para poder conseguir gestionar este balance energético y conseguir ciudades más habitables y más sostenibles.
Bien, pues una vez, espero no haberos ni aburrido ni asustado, hemos visto los parámetros que rigen esta interacción de materiales de envolvente urbana con la radiación solar. Vamos a ver, en términos de estos parámetros termoópticos, la innovación que se está produciendo en materiales urbanos para conseguir esa gestión eficiente de la radiación solar que proponemos. Los primeros materiales que se propusieron para esta gestión de la radiación solar fueron los materiales fríos, ya hace varias décadas. Los materiales fríos son materiales que tienen una alta reflectancia solar, es decir, son capaces de reflejar de una manera eficiente la radiación solar que incide sobre ellos, por lo tanto, se absorbe poca radiación solar y aumenta poco su temperatura superficial. Por otro lado, también tienen una alta emitancia infrarroja, es decir, tienen una alta capacidad de reemitir la parte de radiación que hayan podido absorber en forma de radiación infrarroja. Por lo tanto, la radiación que absorban enseguida eh, la pierden por emisión de radiación infrarroja, por lo cual, pues las dos propiedades están favoreciendo un menor calentamiento y una mitigación del calentamiento de la envolvente urbana. Por lo tanto, se reduce la isla de calor y es sobre todo eficiente en el caso de cubiertas, de superficie, cubiertas y pavimentos, de superficies horizontales o con poca inclinación. Hay que tener cuidado en fachadas y pavimentos con alta densidad de edificación, porque si tenemos en una fachada un material que refleja mucho la radiación solar, se la va a reflejar a la fachada del edificio de enfrente y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es acumular el calor de la energía solar en el cañón urbano. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el uso de los materiales fríos. Por otro lado, en cuanto al edificio, al confort interior, esto era con respecto al confort exterior del entorno urbano. En cuanto al confort interior, puesto que reducen la temperatura superficial de la envolvente del edificio, están mitigando el aumento de la temperatura interior del edificio por radiación solar y por lo tanto son muy útiles en climas cálidos para reducir la demanda energética de calefacción, de refrigeración, perdón. Pero hay que tener cuidado en climas fríos, en los que lo que queremos es aprovechar la energía de la radiación solar para calentar el edificio con menor demanda energética y por lo tanto no queremos esta alta reflectancia solar. Los materiales fríos están muy extendidos. Los primeros, aquí presento un trabajo ya del año 2006, en el que se ven a la izquierda una fotografía de imagen visible de, se ven dos materiales, dos baldosas recubiertas con material frío, blancas. La de la derecha abajo tiene una pintura negra y la de la de izquierda arriba, la S15, está sin recubrir. Y a la derecha es la imagen de las mismas baldosas, pero la imagen de termografía infrarroja, la imagen térmica, digamos, donde se ve que las dos baldosas con material frío, con recubrimiento frío, tienen un color más oscuro que corresponde a temperaturas más bajas. O sea que efectivamente estos recubrimientos son simplemente recubrimientos blancos, pinturas blancas, acrílicas o de caucho, etcétera, con una alta reflectancia, se ve abajo las curvas de reflectancia, alta reflectancia en el rango visible y también en el rango infrarrojo de la radiación solar. Después se ha avanzado más en este ámbito y se ha desarrollado pinturas frías de distintos colores, ya no tienen que ser blancas, ¿no? Lo que se hace es, se pueden conseguir, arriba por ejemplo tenemos la gráfica de dos pinturas que son las dos azules, porque las dos, perdón, sí, las dos en el rango visible del espectro, las dos reflejan sobre todo la radiación del rango que nuestro ojo interpreta como azul. Y luego en el rango infrarrojo, en todo el rango de la derecha de los espectros de reflectancia, se ve que la pintura fría tiene una reflectancia más alta, ¿vale? Lo mismo ocurre en las rojas, que tienen un comportamiento similar en visible, en cuanto que sobre todo reflejan en las longitudes de onda del rojo, pero la pintura fría tiene una reflectancia en el infrarrojo más alta. Y el caso más claro son las dos pinturas negras, que las dos tienen una baja reflectancia en todo el rango visible, por eso las vemos negras, porque absorben toda la radiación en el rango visible, pero luego en el infrarrojo la pintura convencional también absorbe toda la radiación y la pintura fría la refleja casi un 60%. Y esto
lo que da lugar es que siendo negras las dos, la absortancia solar de la pintura convencional sea un 0,91, es decir, prácticamente toda la energía que recibe del sol la va a absorber, y en cambio la pintura fría, gracias a que refleja la parte del infrarrojo, pues solamente va a absorber 3/4 de esa radiación, lo cual desde el punto de vista térmico nos va a aportar muchos beneficios. Entonces, esto se realiza, se han desarrollado con pinturas, con pigmentos que reflejan, tienen alta reflectancia en infrarrojo. Hay pigmentos orgánicos, también inorgánicos. Los blancos suelen ser pues, óxido de titanio, de zinc, sulfuro de zinc, etcétera. Y luego, para los de colores, pues hay distintos compuestos orgánicos y también otros compuestos inorgánicos que en general son más estables que los orgánicos. Y de esto se deduce que el color de los materiales determina en gran medida la cantidad de la radiación solar que absorben, porque la energía de la radiación solar, recordemos que es más alta, es más intensa la radiación solar en el rango visible, y el color está asociado con ese rango, pero no solo el color define la radiación, la absortancia solar, también las longitudes de onda del infrarrojo se pueden gestionar y manejar bien para conseguir efectos térmicos. Los materiales fríos se categorizan mediante un parámetro que se define que se denomina índice de reflectancia solar, en general el SRI por su nombre en inglés, Solar Reflectance Index, y que se representa la cantidad de calor que acumula el material relativo a dos superficies patrón, una blanca y otra negra, bajo condiciones ambientales normalizadas. Se calcula en experimentos normales, se pueden calcular, se puede medir, digamos, sometiendo a la radiación solar al material y a las mismas condiciones el patrón blanco y el patrón negro. Y toma valores entre 0 y 100. 0 para el patrón negro, 100 para el patrón blanco y un valor intermedio entre los materiales habituales, digamos. De 0 a 100 o de 0 a 1 se puede definir, es lo mismo. Y lo que quería señalar es que aquí el término que está involucrado es la temperatura superficial en equilibrio de la superficie del material expuesta al sol y aislada por debajo, tal y como se define en la normativa, y esa temperatura superficial depende de los parámetros alfa, que es la absortancia solar del material, y épsilon, su emisividad, que son los parámetros que hemos visto anteriormente, los parámetros termoópticos que definen la interacción de los materiales con la radiación solar. Y así pues hay estudios en la bibliografía que analizan, pues en este por ejemplo del año 2014 de Noelia Al-Chapal, el albedo, que es la reflectancia solar de los materiales, la A, el épsilon, la emisividad de los materiales, la temperatura superficial en equilibrio y de ahí el SRI, el índice de reflectancia solar, que permite categorizar, clasificar los materiales en cuanto a su potencial para acumular el calor de la radiación solar. Un paso más allá en este campo de conseguir materiales fríos que reduzcan la temperatura de las superficies de la envolvente urbana es el desarrollo mucho más actual de materiales de enfriamiento radiante pasivo. El enfriamiento radiante pasivo es algo que se conoce desde la antigüedad, es simplemente el enfriamiento que se produce en los materiales porque son capaces de emitir su calor, digamos, a la atmósfera. Se produce sobre todo durante la noche y es el responsable de que, por ejemplo, los vidrios de los parabrisas se congelen durante la noche, están a una temperatura más baja porque el vidrio, el sílice que los forma, pues es especialmente eficiente en cuanto a este proceso de enfriamiento radiante pasivo. Pero ahora se han desarrollado desde el año 2014, que apareció el primer ejemplo, de materiales que son capaces de tener una temperatura más baja que la temperatura ambiente, incluso cuando están iluminados por la radiación solar que los debería estar calentando. ¿Cómo funcionan estos materiales? ¿En qué se basa su comportamiento? Pues son materiales que tienen una alta reflectancia solar, por supuesto, para evitar que el sol los caliente, aumente su temperatura, en el rango de la radiación solar, que recuerdo que era el visible y hasta 2,5 micras, en el infrarrojo muy cercano al visible, ¿vale? Y además tiene una alta absorción de la radiación
en el rango entre 8 y 13 micras que vimos antes, que era el rango de la radiación que emiten los materiales que están en la superficie terrestre, en las temperaturas normales de la superficie terrestre. Abajo tenemos un esquemita en el que se ve que la radiación solar abarca un rango amplio. Tenemos la atmósfera, que absorbe parte de esa radiación del Sol, y luego tenemos el calor emitido de los materiales que están en la Tierra, en la superficie de la Tierra, a temperatura ambiente, que vemos que está en este rango de 8 a 13 micras. Y nos interesa especialmente el rango de 8 a 13 micras porque es un rango en el que la atmósfera es transparente. Por lo tanto, la energía que sean capaces de emitir los cuerpos, los materiales, en ese rango de longitudes de onda, sabemos que va a atravesar sin problemas la atmósfera y va a perderse, digamos, en el espacio, y por lo tanto vamos a poder perder de una manera eficiente ese calor. ¿Vale? ¿Cómo se consiguen estos materiales de enfriamiento radiante pasivo? Pues hay dos maneras, que son materiales que reflejan, todos tienen que reflejar toda la radiación solar, que aquí tenemos en rosa la curva de emisión de la radiación solar que vimos antes, ¿no? Sobre todo en el visible, más alta, luego con las banditas estas de absorción, de pérdidas al atravesar la atmósfera y tal. Bueno, pues más allá de eso tenemos los efectos térmicos y tenemos en negro, una raya negra, que es la absorción, el comportamiento de la absorción de los materiales radiantes pasivos de banda ancha. Son capaces de absorber toda la radiación que haya en el entorno urbano, digamos, entre 4 y 20 micras, digamos. Y lo que interesa es que son capaces también de reemitir esa absorción, esa radiación que han absorbido, en forma de radiación de 8 a 13 micras que atraviesa la atmósfera. Y luego los materiales radiantes pasivos selectivos lo que hacen es lo que se ve en la recta morada. Estos son materiales que absorben y reemiten de manera selectiva la radiación en 8 a 12 micras, que es la que es capaz de atravesar la atmósfera. A la derecha tenemos el comportamiento de los dos tipos de materiales y vemos que los de banda ancha tienen una potencia de enfriamiento neta más alta, son más eficientes, digamos, pero alcanzan temperaturas menos bajas, son capaces de reducir hasta 10-12 grados la temperatura. Mientras que los selectivos tienen un comportamiento quizás menos eficiente en cuanto a potencia neta de enfriamiento, pero son capaces de alcanzar temperaturas mucho menores. Así que dependiendo del comportamiento que queremos, podemos utilizar un tipo de materiales u otros. Como digo, este tipo de materiales se han desarrollado desde el año 2014 aproximadamente, pero ahora mismo hay muchísima bibliografía a nivel de laboratorio, que yo sepa no los hay a nivel de aplicación ya industrial, y se basan en dispositivos, en efectos, sobre todo en la nanoescala. Hay distintas versiones, distintas opciones para conseguir este comportamiento óptico, entre los que se pueden destacar pues, los sistemas multicapa, en los que se depositan láminas muy delgadas de espesores del orden de nanómetros sobre un metal reflectante, como la plata, en general la plata, y se depositan una serie de capas de óxidos normalmente para gestionar mediante interferencias este comportamiento óptico esta respuesta óptica a la radiación solar. También se han desarrollado metamateriales que gestionan la respuesta óptica mediante estos fenómenos por la morfología que tienen a escala nanométrica, y también la distribución aleatoria de partículas o de poros en materiales normalmente poliméricos. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso C, son microesferas de sílice dispersadas, distribuidas de manera aleatoria dentro del polímero. Y de esta manera se consiguen ese comportamiento óptico que da lugar al enfriamiento radiante pasivo. Y ya digo que de esta manera se pueden conseguir materiales que están más fríos, su superficie está más fría que el ambiente, incluso cuando está incidiendo sobre ellos la radiación solar. O sea que es un hito importante. Esto nos interesa mucho cuando estamos en climas cálidos, ¿no? Cuando queremos reducir la temperatura de la envolvente urbana porque tenemos una alta temperatura.
que cuando tenemos un clima frío, en sitios donde están los climas fríos, esta eliminación de la energía solar pues nos va a penalizar, porque a nosotros nos interesa aprovechar la energía solar para conseguir calentar nuestro entorno urbano y calentar nuestros edificios. Y por lo tanto, lo que queremos es que esa energía solar se absorba de manera eficiente. Para eso utilizamos materiales absortivos que tienen baja reflectancia solar, absorben esa radiación y, bueno, los materiales de construcción habituales en la envolvente urbana tienen en general alta emisividad, en todo caso. Entonces, en realidad no nos van a ayudar a reducir la isla de calor urbana, pero sí nos van a ayudar a reducir la demanda energética de calefacción en estos climas fríos, lo cual es importante también para mejorar la sostenibilidad. ¿Y qué pasa cuando tenemos un clima como el de Madrid, por ejemplo, que tenemos inviernos fríos y veranos calurosos? Nos interesa un material que refleje la radiación solar y que la reemita en forma de radiación infrarroja, etcétera, en verano, pero eso nos va a penalizar en invierno. En invierno lo que queremos es lo contrario, que absorba la radiación solar para ayudarnos a aumentar la temperatura del espacio urbano y de los edificios con una menor demanda energética. Bueno, pues en este sentido, lo que se está proponiendo es el desarrollo de materiales termocrómicos, que son materiales dinámicos que son capaces de modificar su respuesta óptica en función de la temperatura. Y para materiales opacos de la envolvente urbana, lo que desarrollamos son materiales que son oscuros, con alta absortancia solar, no solo oscuros, sino que también absorben de manera eficiente en el rango infrarrojo, cuando el clima es frío en invierno. Y de esa manera aumenta la temperatura superficial y también la interior de los edificios. Y el mismo material, cuando la temperatura ambiente es alta, en verano, va a pasar a tener este otro aspecto, esta otra respuesta óptica de baja absortancia solar. Va a reflejar muy eficientemente la radiación solar para evitar el sobrecalentamiento de la envolvente urbana. Y de esta manera vamos a tener una menor demanda energética, sobre todo es interesante en el caso de climas extremos en invierno y en verano. Los primeros materiales de este tipo se desarrollaron mediante la utilización de pigmentos orgánicos de 3 componentes que están disponibles en el mercado en polvo y en dispersión acuosa y con distintos colores y distintas temperaturas de transición. Puedes tener un pigmento, pues aquí tenemos uno rosa anaranjado que cambia de color, digamos, de propiedades ópticas a los 12 grados, uno azul, dos azules en polvo y en dispersión acuosa que cambian a los 15 grados y luego grises y negros que cambian a 25 y a 30 grados. En realidad la gama de colores es muy amplia y el rango de temperaturas también, desde 5 grados creo que los hay hasta 50, por ejemplo. Y todos son con composición orgánica. Son 3 compuestos orgánicos que son los que dan la funcionalidad termocrómica y están encapsulados en una cápsula también orgánica que los protege pues, del binder, de la matriz en las que los introduces, que pueden ser pues pinturas, por ejemplo, se han desarrollado pinturas termocrómicas con estos pigmentos y también un material, una matriz de base cemento. En el Instituto Torroja desarrollamos desde el año 2014 un mortero termocrómico para aplicación en revestimiento de fachadas, que tiene el comportamiento que vemos aquí en la imagen y que es el que queríamos. Cuando la temperatura es mayor que la temperatura de transición del pigmento, del material, que es esa temperatura en la que pasa de tener un color, una respuesta óptica a la otra, la contraria, por encima de esa temperatura de transición, el material tiene ese color claro que vemos, es prácticamente blanco. ¿M? O sea, va a reflejar mucho. Aquí abajo tenemos los espectros de reflectancia de este material, del negro y gris, del blanco y negro, perdón. Entonces vemos que para bajas temperaturas son estos colores oscuros, perdón, para altas temperaturas que estábamos, el material refleja todas las longitudes de onda de la radiación solar y por eso lo vemos blanquito. Y el mismo material, arriba lo tenemos con un pigmento azul y abajo con un pigmento negro, estos dos morteros, cuando la temperatura baja por debajo de la temperatura de transición del pigmento, pasa a tener otro color, un color más oscuro, que se relaciona con una reflectancia mucho más baja, que podemos ver aquí en las curvas de color oscuro en la gráfica de abajo. Es decir, que efectivamente tenemos el comportamiento que queríamos.
alta reflectancia de la radiación solar cuando hace calor y baja reflectancia, alta absortancia cuando hace frío. Bien, este mortero, conseguimos un mortero que cumplía todos los requisitos para ser un mortero de revestimiento de fachadas, en exterior, etcétera, y tiene la respuesta óptica que buscábamos, pero presenta problemas de durabilidad. De hecho, cuando lleva unos días expuesto a la radiación solar, pierde, amarillea su superficie y además pierde la capacidad de cambiar su comportamiento óptico. Tiene unas propiedades ópticas constantes, es todo el rato amarillento y tiene siempre la misma reflectancia. Y esto es porque la radiación del Sol degrada las microcápsulas orgánicas en las que están protegidos los compuestos termocrómicos. Y, bueno, pues esto es un problema para la aplicación, por supuesto, de estos materiales, aunque encontramos una manera de mitigar este problema de durabilidad si ponemos sobre el material un vidrio que filtra parte de la radiación solar, la parte que degrada el material, que provoca esa reacción fotoquímica que degrada las cápsulas orgánicas, se consigue evitar, mitigar esa degradación. Y de hecho, pues hicimos un prototipo con un muro trombe que es un sistema constructivo que implementa un vidrio y entonces aprovechamos, incluimos el vidrio que protege al comportamiento termocrómico del mortero. En el muro base que está debajo del vidrio, perdón que me he ido, tenemos el mortero termocrómico que cambia de color con la temperatura. Hicimos este muro trombe, este prototipo, y vimos que efectivamente el comportamiento termocrómico del mortero, cuando está protegido con un filtro adecuado, este vidrio amarillo, pues proporciona una mejora de la demanda energética, de la eficiencia energética de los edificios. Pero, por supuesto, nosotros queremos hacer materiales que se puedan utilizar en aplicaciones reales sin necesidad de implementar vidrios de protección, etcétera. Y por eso hemos abordado otras tecnologías para conseguir este comportamiento termocrómico de una manera más durable, más eficiente y más durable. En este sentido, se han propuesto tecnologías basadas en la nanotecnología, en la escala nanométrica. En este trabajo del año 2019 están bien explicadas y detalladas las distintas tecnologías de nanotecnología que se pueden utilizar para dar lugar a un comportamiento termocrómico de los materiales. Pues se citan y se explican los plasmones, los puntos cuánticos y los cristales fotónicos. Se trata de que con las propiedades ópticas y eléctricas variables a escala nanométrica se consiguen propiedades ópticas y eléctricas variables de los materiales, modulando y manejando el tamaño, la forma y la composición química en la escala nanométrica de los materiales. Estas tecnologías están desarrolladas para otras aplicaciones, pero por supuesto para materiales de construcción todavía no están en desarrollo. Ha habido un desarrollo en la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia en relación con los puntos cuánticos y se han hecho algunos avances, pero todavía a nivel muy fundamental, no en investigación aplicada. En el Instituto Torroja nos hemos enfocado para buscar estos materiales termocrómicos más durables en la utilización de nanopartículas de óxido de vanadio. El óxido de vanadio tiene una fase termocrómica, la fase que es monoclínica a temperatura ambiente, pasa a una fase rutilo a temperaturas más altas y es el material, es el compuesto que se utiliza para los acristalamientos termocrómicos que están más desarrollados que los materiales opacos. Aunque todavía no se han implementado en la edificación real porque tienen todavía ciertos problemas de aplicación. Nosotros hemos considerado que era una línea prometedora utilizar ese mismo compuesto, pero para materiales termocrómicos opacos. Hemos optimizado la síntesis de esta fase termocrómica del óxido de vanadio y hemos hecho los primeros ensayos de implementación de estas partículas termocrómicas en este caso, en una pasta de cemento. Y hemos visto que efectivamente se produce una variación con la temperatura. Aquí tenemos una imagen de 3 probetas, trozos de probetas de pasta de cemento con el óxido de vanadio encima, partículas de óxido de vanadio dispersadas encima del material, y arriba y debajo
otros trozos de probetas, de las mismas probetas que han sido expuestas al ambiente exterior durante 11 días en condiciones ambientales determinadas. Bien, es una prueba preliminar de durabilidad, pero nos ha permitido ver que efectivamente la reflectancia de estas probetas cambia con la temperatura. En la gráfica a la derecha tenemos en negro la reflectancia para alta temperatura y vemos cómo esa reflectancia disminuye cuando disminuye la temperatura, que es lo que queremos. Y entonces, lo que es importante, hay dos cosas importantes, que este cambio de temperatura se produce en la temperatura de transición de fase del óxido de vanadio, esta fase del óxido de vanadio, son 68 grados, por lo tanto es muy alta para las aplicaciones en edificación o en envolvente urbana. Otro tema importante es que el cambio de respuesta óptica se produce no en el visible. Estas probetas tienen siempre este aspecto negro, digamos, o gris, sino en el rango infrarrojo. Vemos que estamos entre 9 y 1,7 micras. Nuestro ojo es capaz de ver a longitudes de onda menores, entre 300 y pico y 700 y pico nanómetros. Y aquí estamos a partir de 900. Con lo cual nuestro ojo no va a ver cambio de color, pero como vimos, la modulación de la respuesta óptica en este rango del infrarrojo medio de la radiación solar también nos puede dar importantes efectos térmicos. Con lo cual, y luego otra cosa que vemos es que la variación de la reflectancia es muy pequeña. Por ahora hemos conseguido un 3% de variación, que es poco para conseguir efectos térmicos interesantes, para mejorar esa sostenibilidad y esa habitabilidad de las ciudades. Por lo tanto, tenemos por delante una investigación en la que vamos a optimizar el material para conseguir un mayor contraste y que se produzca además esta variación a una temperatura más baja, más adecuada para las aplicaciones para las que la queremos, en torno a 30 grados. Bien, pues en cuanto a innovación en materiales urbanos para la gestión eficiente de la radiación solar, os he presentado lo que yo conozco que se ha hecho y se está haciendo en este momento. Y ahora quería referirme al proyecto de materiales urbanos optimizados para ciudades más habitables y sostenibles, caracterización en el caso de Madrid, y el proyecto Matemat que estamos desarrollando en el Instituto Torroja coordinados con la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el CIEMAT. En este proyecto lo que estamos haciendo es caracterizar, o sea, este es el cartel, digamos, del proyecto de Matemat. En el Instituto Torroja nos ocupamos de la caracterización de los materiales de la envolvente urbana en barrios vulnerables de la ciudad de Madrid y lo que vamos a caracterizar son esos parámetros, la absortancia solar y la emisividad, que son los que van a regir el comportamiento térmico de los materiales. La UPM, el grupo de la UPM, en su subproyecto realiza la monitorización de los barrios. Vamos a ver cómo están el entorno exterior, el entorno urbano, el ambiente exterior en los barrios que vamos a estudiar. Y también van a estudiar cómo las distintas respuestas ópticas, sobre todo en el rango visible de la radiación, generan distintos estímulos sobre los ciudadanos. Y en el subproyecto liderado por el CIEMAT se van a hacer un modelo de esos barrios y se van a validar el modelo con los resultados de la caracterización y de la monitorización que realizamos en los otros dos subproyectos y se va a poder simular el comportamiento que tendrían esos barrios si modificáramos los materiales de la envolvente urbana por otros materiales posibles, disponibles en el mercado y también innovadores como los que hemos visto antes. De esta manera, lo que queremos hacer es una propuesta de sustitución de los materiales actuales por otros que mejoren la habitabilidad y la sostenibilidad de esos barrios vulnerables. Por supuesto, la idea es extender esta metodología y este estudio a otras ciudades españolas y a otras ciudades en el resto del mundo. Y dentro del subproyecto del Instituto Eduardo Torroja, como lo que tenemos que hacer es caracterizar los materiales, lo que vamos a hacer estamos haciendo ya, es caracterizar in situ los materiales que están en uso en la envolvente urbana en estos barrios que nos interesa analizar. Estamos haciendo su caracterización termoóptica con equipos portátiles, su reflectancia, absortancia solar y su emisividad. Y a la vez estamos recopilando y catalogando materiales disponibles en el mercado e innovadores para hacer también su caracterización termoóptica, en este caso en laboratorio, para estudiar
la durabilidad de estas propiedades frente al uso, a las condiciones de uso en la envolvente urbana, y después también está previsto, dentro también con participación de todos los subproyectos, una caracterización multidimensional que incluye un análisis de ciclo de vida que realizará el CIEMAT e incluye, en fin, otros parámetros más relacionados, la huella de carbono y demás, para seleccionar los materiales que vamos a introducir en el modelo para simular qué mejoras nos pueden aportar en cuanto a la habitabilidad y la sostenibilidad de esos barrios. Estamos contando con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid también para que las propuestas que alcancemos en este proyecto pues, puedan ser implementadas o por lo menos consideradas por el área de obras públicas del Ayuntamiento. Gloria, disculpa, tenemos que ir finalizando. Sí, esta es la última. Es la última, joder, pues sí. me podía haber Solamente callado. quiero añadir otro proyecto que también está en esta temática, pero en el ámbito de los países, ciudades de países iberoamericanos, que está financiado por el CSIC. Bueno, no he dicho que el proyecto anterior, el Matemat, está financiado por la Agencia Estatal de Investigación y este otro en Iberoamérica por el CSIC. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya gustado y que os haya sido útil la presentación. Muchísimas gracias, Gloria, súper A vosotros. interesante. La verdad que a Muchas mí me has gracias. tenido ahí pegada a la pantalla del Con el ordenador. sol y los colores, sí. No, súper interesante, así como habéis vuelto a la universidad, me ha encantado. Gracias, muchas gracias. ¿Tenéis alguna duda? 5 minutillos, algo que queráis lanzarle, alguna cuestión a Gloria. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Claro, por supuesto. Hola, buenos días, muy interesante. La verdad, Gracias. muy interesante y bueno, ya tomo nota por si acaso alguno de mis firmantes, alguno de mis compañeros decide seguir en esa senda, porque es muy interesante y además hay proyectos europeos un poco en esa línea, ¿no? Una pregunta un poco, a lo mejor, un poco ingenua. ¿No hay ningún barniz, no hay nada, digamos, ningún material transparente que pueda proteger esas cubiertas del deterioro? O sea, es decir, no, aparte del cristal, ese vidrio que Pues protege. la verdad es que era nuestra idea inicial. Cuando nosotros empezamos el proyecto ya se habían desarrollado pinturas y se había visto este problema de durabilidad, pero nuestra idea inicial fue si en las pinturas se consigue, no las termocrómicas, las pinturas normales, se consigue proteger con barnices, pues encontraremos un barniz que nos permita proteger también el termocrómico. Pero no lo hemos conseguido. Hemos probado distintos barnices, varios, los más eficientes para protección de pinturas, y lo que hacen es quitar la parte ultravioleta de la radiación. Pero nosotros necesitamos, este vidrio amarillo quita también una parte pequeñita del visible, que es la que está estropeando los pigmentos. Y entonces eso limita mucho la aplicación, porque una cosa transparente tú la puedes, pues eso, conseguir un pigmento, o sea, un barniz o tal, pero ya una cosa amarilla te está limitando. Sí, sí, sí. Gracias. Hola, Sí. quisiera un comentario. Bueno, muchas gracias, Gloria, ha sido súper Gracias. interesante, la Muchas verdad. gracias. Nada más que confirmar que por nuestra parte, desde Facolit, que somos especialistas en recubrimientos, también hicimos unos ensayos en nuestros laboratorios aquí en Alemania Sí. con los pigmentos termocrómicos, ¿no? Y al ser orgánicos presentaron este mismo problema. Pero, si no recuerdo mal, presentaron los dos problemas de decoloración. Una por la alcalinidad de los morteros de cemento, que les afectaba bastante, y segundo, pues por la radiación ultravioleta, que también hacía decrecer el color y cambiaba totalmente el pigmento. Y en óxidos, que son los que realmente aguantan en exteriores, no hemos encontrado pigmentos que tengan estas características. Simplemente Bueno. comentar que sí, que hasta el momento por nuestra parte tampoco hemos tenido éxito en encontrar una solución de este estilo. Bueno, a ver si nosotros conseguimos algo, lo podemos compartir. Sí, no. El problema de la alcalinidad lo tuvimos, fue una parte importante del proyecto fue optimizar la formulación del mortero para que esa alcalinidad no deteriorara las microcápsulas, se nos perdía el pigmento porque se abrían las microcápsulas. Y ese sí lo solucionamos, pero luego nos quedó el otro. Y luego hay otro problema con los pigmentos orgánicos, pero tuvimos una empresa
de pavimentos interesada en licenciar, hicimos una protección del mortero y tal, pero además es que no son baratos los pigmentos y no consiguieron reducir el precio de los pigmentos, incluso pensando en producción a gran escala. Con lo cual, pues no tuvimos más remedio que abandonar esa línea que era muy, o sea, estábamos dispuestos a buscar una solución, digamos, con la química y la fotoquímica, ¿no? Pues hacerlo porque, bueno, tenemos formación en óptica unos, en química otros y vamos a unirnos en eso. Pero ya el tema del precio no estaba en nuestra mano modificarlo, entonces ahí tuvimos que abandonar. Pero bueno, estamos con el óxido de vanadio que estamos teniendo resultados muy, muy prometedores. Sí. Muchas gracias por compartir la Gracias, experiencia y la información. gracias, gracias. Manuela. Sí, gracias Gloria, porque ha sido muy interesante, porque aunque estamos juntos en el proyecto, ha habido parte de los materiales que se me escapaba. Tengo una pregunta sobre la parte experimental del termocrómico que habéis cubierto con el cristal, pues, pero digamos, este recubrimiento de cristal seguramente variará la temperatura superficial, porque ahí se genera como una cámara de aire que te está variando, digamos, la parte microclimática del aire. Entonces, pues, ¿habéis notado, pues eso, este cambio de temperatura y cómo ha influido, digamos, este cambio de temperatura a la eficiencia energética? Porque has dicho que habéis medido la parte de eficiencia energética. Sí. Supongo que es una célula. Esto era un poco, es una celda, sí, normalizada. Esto lo mostraba un poco para ver que nuestra vocación es ir a prototipo y a aplicación. Primero tenemos la fase de desarrollo del material, pero nuestra idea es conseguir materiales útiles. Y en este caso, como teníamos este problema de durabilidad, lo que hicimos fue utilizar un muro trombe. O sea, introducir el termocrómico en la base de un muro trombe, que es tú lo sabes porque es arquitecto, pero por si acaso es un sistema constructivo en el que se genera esa cámara de aire entre el vidrio y el material que está en el muro. De manera que si gestionando lo que tenemos es ventiladores que se abren y se cierran y dejan que el aire circule hacia el exterior o hacia el interior de la celda, dependiendo de las condiciones de la temperatura exterior y de la temperatura de esa cámara de aire. O sea que lo que hicimos fue utilizar precisamente la energía térmica en esa cámara de aire para aprovechar, para maximizar el potencial del comportamiento termocrómico del muro. Vale, pero entonces sí con los ventiladores estabais como intentando mantener las condiciones climáticas exterior, porque realmente el muro trombe justo lo que hace es generar una zona más caliente. Es un muro trombe, creo que se llama parieto dinámico. En esto están mis compañeros del Grupo de Sistemas Constructivos y Habitabilidad del Instituto Torroja, los que lo diseñaron, pero es parieto dinámico, me parece que se llama, que tiene un componente dinámico para que el calor vaya hacia afuera cuando no lo quieres dentro, o hacia adentro cuando hace frío y lo quieres. El calor que te da el sol en esa cámara de aire lo aprovechas para calentar el interior. O sea, es un muro trombe, digamos, avanzado, más sofisticado, sí. Sí, pero quiero decir, realmente tú estás alterando la condición climática que tendrías si no estuviera este vidrio. Entonces, realmente tu pigmento está respondiendo a una condición la temperatura diferente. de la cámara de aire, claro. Eso es lo que digo. Y está digamos, optimizado para que el pigmento responda a la temperatura de la cámara de aire. No te entendía, sí. No a la temperatura exterior, sino a la del exterior que tiene el muro, que es la cámara de aire, sí. Vale. Bien, gracias. Gracias. Quiero invitar a todo el que tenga interés, curiosidad o algo que aportar a que contacte con nosotros. En la presentación estaba la página web, en el cartel del proyecto Matemat está la página web del proyecto. Está también mi correo electrónico como coordinadora, pero bueno, en todo el equipo tenemos el interés de contactar. Y luego fabricantes de materiales, estamos contactando con todos los fabricantes que podemos para que nos envíen materiales. Lo mismo si son materiales innovadores de los departamentos de I+D+I. Queremos que el catálogo sea lo más amplio posible, que sea un catálogo abierto. Va a ser de acceso público, por supuesto, pues tenemos financiación pública y lo más amplio posible para
conocer los materiales, caracterizarlos, no para clasificarlos, sino porque los que pueden ser mejores en un ámbito pueden ser peores en otro, no hay buenos y malos. Pero cuanta mayor información tengamos, mejor para el proyecto, pero también para otros usos y para el futuro. En la página web del proyecto, de hecho, hay una pestaña de ¿quieres colaborar? ¿No? Se llama Israel, me parece, ¿quieres colaborar? Y ahí están las instrucciones para enviar materiales o contactar con nosotros. Así que aprovecho para hacer un poco de llamamiento para esto. Genial, Gloria, porque ese es uno de los objetivos también de estas píldoras, que podáis establecer relaciones de colaboración si consideráis interesante algunas líneas o proyectos de las que se tratan en este programa de píldoras. O sea que, en cualquier caso, siempre sabéis que me tenéis disponible para contactar los unos con los otros y establecer conexiones. En eso no hay ningún problema. Gracias. En el ámbito, perdona solo una cosa, en el ámbito de los materiales radiantes pasivos, nosotros no tenemos desarrollo por ahora en ese ámbito, pero si alguien está trabajando en ese ámbito, sí estamos en un proyecto europeo que empieza ahora en septiembre para optimizar su caracterización, porque son materiales que plantean muchos problemas para caracterizarlos, para caracterizar sus propiedades. Entonces también se puede establecer una colaboración en ese sentido y por supuesto en termocrómicos, en general. Muy bien, muchísimas gracias. Gloria, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. La próxima píldora está prevista para el 14 de julio y trata de un campo diferente sobre el tema del patrimonio histórico y materiales de construcción, que será impartida por la empresa Tesela, concretamente por la doctora del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, ¿vale? Que es la directora científica de Tesela. O sea que os invito a todos a que sigáis participando en estas sesiones de píldoras y nada, muchas gracias, que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Gracias, adiós. Gracias, buenos días. Hasta luego, gracias.